Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio según Marcos. En esta ocasión, capítulo 12, versículos 18 al 27. Y he titulado este mensaje, El peligro de la ignorancia. El peligro de la ignorancia. Hoy es domingo 15 de junio del 2025. Vamos a la palabra de Dios, ahí en Marcos 12, versículo 18. Leemos, dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bendito Señor, estamos delante de ti, atentos a tu palabra, que es viva, que es eficaz. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, una mente lista para escuchar tu palabra, recibirla y responder a ella, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú continúas hablándonos y lo haces por amor a nosotros. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. El tema de la vida después de la muerte es central no solo en el cristianismo, sino para la mayoría de las religiones y filosofías que han surgido en la historia de la humanidad. Cada una de estas ha desarrollado sus creencias en base a lo que consideran que será la vida en el más allá. Reconocen muchos que sí hay vida en el más allá, pero cada quien concibe esa vida de una manera distinta. Así, por ejemplo, los egipcios desarrollaron técnicas de embalsamado muy sofisticadas porque creían que el alma necesitaba un cuerpo bien preservado para poder vivir eternamente. Y además ponían en la tumba objetos necesarios para el más allá, como comida, joyas, armas, textos sagrados que les ayudaran en ese recorrido. Los mayas también consideraban la muerte como una puerta a otro plano, en el cual el alma viajaba a través de distintas dimensiones, guiada por una espiritualidad. Los mormones enseñan que el propósito final del plan de Dios es que sus hijos lleguen a ser como Él. Una especie de deísmo. Para alcanzar ese estado de exaltación, el matrimonio eterno es esencial. Y los fundadores y precursores de esta religión llegaron a tener decenas de esposas porque consideraban que los hombres considerados fieles serán exaltados a la categoría de dioses y podrán crear y poblar sus propios mundos en el más allá. Para lograr esto, necesitarán tener muchos hijos
para poder poblar esos nuevos mundos, lo que implicará tener muchas esposas en el cielo, pero que necesitan primero ser selladas o unidas a un esposo aquí en la tierra. El Islam enseña que la vida eterna es una realidad fundamental que ocurre después de la muerte física. Esta creencia se basa en el día del juicio final, donde cada persona será resucitada y juzgada por sus acciones en la vida aquí en la tierra. A partir de ese juicio, los seres humanos serán destinados al paraíso o al infierno de forma eterna. Los fundamentalistas usan esto para animar a algunos seguidores a sacrificarse por causas radicales para poder estar en el paraíso. Y todas estas ideas surgen por el desconocimiento voluntario o involuntario de lo que Dios ha revelado en la Biblia acerca de la vida aquí en este mundo y de lo que sucede después de la muerte. Están muy equivocados, pero muy equivocados. Les dice Jesús a un grupo de saduceos que lo quieren sorprender con una pregunta precisamente acerca de la resurrección. Y les dice que están muy equivocados porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Es una grave acusación para esos influyentes judíos. Pero también es una seria advertencia para todos, porque la ignorancia de la Biblia es tierra fértil para caer presa de falsas doctrinas y para una vida apartada de la voluntad de Dios. Los líderes religiosos de Israel y el mismo pueblo tenían delante de ellos al Mesías, claramente anunciado y descrito en los libros del Antiguo Testamento. Jesús había demostrado una y otra vez su autoridad y poderes divinos como el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que Él mismo ha estado anunciando su muerte y su resurrección. Pero ni los líderes ni sus discípulos han sido capaces de comprender que las Escrituras predecían tanto una cosa como la otra. En varias ocasiones Jesús les anunció lo que iba a suceder con Él. En Marcos 8:31 vimos que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, cosa que estaba sucediendo precisamente en este momento. Por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Se acerca el cumplimiento de todo esto. Y el enemigo de Dios quiere que los seguidores de Jesús crean que todo se va a terminar con su muerte, que no hay más esperanza en ese hombre admirable y poderoso en quien confiaban para su liberación del dominio de los romanos. Entrarían en pánico los discípulos de Jesús. Una vez que Él muriera, iban a entrar en pánico. Y también en una seria tristeza y decepción. De hecho, Jesús reprendió a algunos de ellos por su incredulidad después de que fueron al sepulcro y no lo hallaron. En Lucas 4:24 dice, y fueron algunos de los maestros de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Están desconcertados porque no creen lo que las Escrituras claramente dicen. Es lo que Jesús prácticamente les está diciendo. Entonces, Él les da un repaso de lo que las Escrituras dicen acerca de su venida, sufrimiento, muerte y resurrección. Dice el versículo 27 ahí de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés, desde el Génesis,
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué importante es no solo conocer la Biblia, sino creer lo que la Biblia dice. El no hacerlo, advierte Pablo, es ser conducidos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y no solo eso, sino también a llevar una vida alejada de la voluntad y los propósitos de Dios. Como dice Pablo con respecto a los que viven pensando en que no hay resurrección. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 32, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El no conocer las Escrituras, el no creer en la resurrección, conduce a una vida desenfrenada. Comamos y bebamos. Démosle, ahora sí que rienda suelta a los deseos de la carne. Al cabo que una vez que muera, todo se acabó. No conocer la Biblia es no conocer a Dios. No creer lo que la Biblia enseña es no creer en el poder de Dios. No creer en el poder de Dios es morir sin esperanza y sin propósito. Nuevamente cito a Pablo en 1 Corintios 15, 16, dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Así de importante es la doctrina de la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, lo que nosotros esperamos es una ilusión. ¿Sí? Veremos en esta sección un intento más de los líderes religiosos de Israel para desacreditar a Jesús. En este caso con el tema precisamente de la resurrección, situación que el Señor utilizó para poner en evidencia la ignorancia e incredulidad tanto de ellos como de todos los oyentes. Veamos entonces cómo se acercan a ellos. Dice el versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, aquí van al ataque de nuevo. Los líderes religiosos están empeñados en atrapar a Jesús en cualquier cosa con la que lo pudieran desacreditar o acusar. Lo habían intentado en grupo al cuestionar su autoridad. Lo intentaron por medio de dos grupos antagónicos. Lo vimos la semana pasada, los fariseos y los herodianos, con el tema de los impuestos. Y ahora envían a los saduceos, otro grupo de mucha influencia entre los líderes de Israel. Ellos se caracterizaban porque consideraban los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como su única fuente de autoridad divina. Marcos se encarga de enfatizar que negaban la resurrección. Y en una ocasión el apóstol Pablo provocó una discusión entre ellos y los fariseos por su distinta postura precisamente en torno a la resurrección. En Hechos 23, versículo 6, dice, entonces Pablo, notando que una parte de los era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio
varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Fíjense, lo están juzgando por creer en la esperanza de la resurrección de los muertos. Versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Había discusión y había diferencia entre ellos. Los saduceos eran escépticos acerca de la resurrección corporal, de la existencia de ángeles y de la vida futura con sus recompensas y castigos. Y tenían sus serias diferencias con los fariseos, pero en algo estaban unidos. Al igual que los fariseos y los herodianos, ahora los saduceos estaban unidos al resto, a los fariseos, en contra de Jesús. Antagónicos en muchos aspectos, pero unidos en contra de Jesús con la intención de matar al Señor. De manera que los saduceos son los que ahora intentan atrapar al Señor en una declaración que lo ponga en evidencia como un falso maestro delante del pueblo. Y fíjense cómo se acercan a él. Maestro. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Maestro. ¿De cuándo acá lo reconocían como un verdadero maestro? Lo que ellos buscaban, evidentemente, es desacreditarlo ante el pueblo, mostrando que sus creencias eran falsas con el tema de la resurrección, que era algo ilógico y absurdo. Solo quieren quedar bien con la gente al llamarle maestro, porque la gente lo reconocía como maestro. Pero ellos no estaban dispuestos a aprender de él. ¿Y no es acaso esta la actitud de muchos hoy en día? Muchos que se dicen seguidores de Cristo reconocen a Jesús solo como un gran maestro. Sin embargo, no atienden a sus enseñanzas, sino solo lo que les conviene. Y entre ellos hay políticos, hay influencers, hay psicólogos, hay catedráticos. Y luego le dicen, Moisés nos escribió. Ponen a Moisés por delante porque para todos los israelitas representaba la autoridad de parte de Dios. La ley de Dios era conocida como la ley de Moisés o la ley dada por Moisés. Jesús no podía contradecir a Moisés porque entonces fácilmente lo acusarían delante del pueblo, pero tampoco lo haría, no tenía por qué hacerlo. Entonces le plantean una situación que estaba considerada en el Pentateuco, una ley que se conoce como la ley del levirato, ley de la cuñada o del cuñado. Y astutamente los saduceos refieren esa ley contenida en Deuteronomio, que exigía que el hermano de un fallecido debía casarse con la viuda de su hermano para levantar herederos para él. Vayan a Deuteronomio capítulo 25. Y no pierdan de vista que Deuteronomio era uno de los libros, ¿sí?, que los saduceos consideraban como de inspiración divina. Era uno de los libros de Moisés. Deuteronomio 25:5 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo,
la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Para los israelitas era muy importante conservar el nombre de la familia y la herencia familiar, las propiedades, y esto se heredaba a través del primogénito varón. Así que si un hombre moría sin tener descendiente varón, su hermano, dice la ley, que vivía con él, estaba obligado a casarse con la viuda para asegurar la descendencia de su hermano, es decir, el hermano que fuera soltero. En teoría, esta situación se prolongaría mientras quedaran hermanos y no naciera ningún hijo. Cuando nacía uno, se consideraba que era la descendencia del primer marido. Por eso algunos se resistían a cumplir con esta ley. Porque si llegaban a tener un hijo con la cuñada, resulta que el hijo iba a ser considerado hijo del primer marido, su hermano, que ya falleció. Entonces como que no les gustaba mucho la idea, ¿no? Que no lo consideraban tanto su hijo, sino el hijo de su hermano. Hay un antecedente negativo de esto en Génesis 38, donde un hombre llamado Onán se niega a levantar descendencia a través de su cuñada y el Señor le quitó la vida. Así de importante era cumplir con esta ley. Entonces los saduceos, partiendo de esa ley que estaba en Deuteronomio, le plantean a Jesús una historia para demostrar lo absurdo de la resurrección. Una historia que yo he titulado La increíble historia de la viuda sospechosa. Sí. Vean por qué. Versículo 20. Están hablando los saduceos, le dicen, partiendo de esa ley, Jesús, vamos a plantearte una situación. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Y luego la pregunta, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Una pregunta difícil, ¿verdad? Evidentemente este era un caso hipotético, exagerado. Difícilmente se iba a dar una situación donde 7 hermanos estuvieran disponibles, ¿no? 6 después del primero, para casarse con la misma mujer y ninguno tener hijos, a menos que ella fuera estéril. Pero por otro lado era una historia sospechosa también, porque que se mueran todos los que se casaban con ella, pues era para investigar, ¿no? Es que les estaba poniendo en la comida. En realidad hubieran bastado 2 maridos para apoyar su argumento, pero los saduceos prefirieron exagerar la historia para hacer evidente o más evidente lo absurdo que consideraban el tema de la resurrección. Y nosotros al leer el pasaje no podemos escuchar el tono en el que le plantearon esta situación al Señor Jesús. Pero necesariamente tuvo que haber sido un tono burlón. O sea, a ver, ¿tú qué dices si defiendes la resurrección? A ver, contéstanos esto. Y le narran la historia de esta viuda sospechosa. ¿Sí? Y luego viene la pregunta directa. En la resurrección, pues cuando resuciten, porque tú afirmas, ¿verdad?, que van a resucitar. ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Lo que plantean es que creer en la resurrección es absurdo
porque llevaría a situaciones maritales ridículamente complejas en la vida después de la muerte. Llevaría a aceptar inclusive la poligamia o la poliandria. ¿Sí? Digo, los mormones lo hubieran contestado fácilmente. ¿De quién será ella mujer? De todos, ¿verdad? O al revés. Es claro que lo único que buscaban los saduceos era poner a Jesús en una situación en la que no solamente no pudiera responder, sino que quedara demostrado que la resurrección no tenía sentido. De tal manera que cuando Jesús muriera, ahí terminaría todo. Sus esperanzas se desvanecerían por completo. Así de trascendental era esto. Pero como en los demás casos, a Jesús no lo iban a tomar por sorpresa. Dicho coloquialmente, estaban poniendo con Sansón a las patadas, o mejor aún, se estaban poniendo al tú por tú con el Hijo de Dios, con la sabiduría encarnada. ¡Qué atrevimiento! Así que igual que le sucedió a los fariseos y a los herodianos, a los saduceos les salió el tiro por la culata, ya que el Señor puso en evidencia su ignorancia. Fíjense en la respuesta de Jesús, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Si ven, la respuesta de Jesús está enmarcada entre dos declaraciones sobre su pensamiento equivocado acerca de la resurrección. Dice: ¿acaso no erráis? Es decir, ¿no es esta la razón por la que están equivocados? Y en el 27 cierra diciendo: así que mucho erráis. Es decir, están pero muy equivocados. Y les hace ver que están equivocados por dos razones principales. Porque ignoran las Escrituras y porque ignoran el poder de Dios. O podríamos decir porque ignoran al Dios de las Escrituras. Era una grave acusación para estos influyentes judíos. Pero es también una seria advertencia para todos, porque la ignorancia de la Biblia es tierra fértil para caer presa de falsas doctrinas y para una vida apartada de la voluntad de Dios. En primer lugar, Jesús les hace ver que su premisa con respecto a la resurrección está equivocada, puesto que las condiciones de existencia después de la muerte no serán iguales a las de la vida en este mundo. Ellos estaban viendo todo en función de la situación actual, la vida en este mundo. Dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Para los saduceos, la vida después de la muerte no tenía sentido, porque no concebían algo distinto al plano terrenal. ¿Cómo van a ser las cosas? Y si el cuerpo se destruyó, pues ¿cómo va a resucitar esa persona, verdad? O sea, no tiene sentido. Ellos así simplemente lo descartaban. El mismo ejemplo de la multiviuda revela lo absurdo que consideraban la vida después de las muertes. De la muerte, perdón, las complicaciones de una vida continuada en el más allá. Estaba muy complicado. Así que Jesús los confronta con su ignorancia de Dios y del poder de Dios. El mismo Dios que creó todo con el poder de su palabra. Ustedes que creen en el Génesis, en Éxodo,
El mismo Dios que creó todo con el poder de su palabra, ¿acaso no puede dar vida después de la muerte? No se los dice, pero seguramente eso retumbaba, ¿verdad? En el ambiente. ¿Acaso no puede resucitar con un cuerpo glorificado a aquellos que mueren? ¿Acaso no puede recrear de las cenizas un nuevo cuerpo inmortal y sin falla alguna? Pero estaban equivocados en su comprensión de Dios porque no tenían la humildad para creer lo que las mismas escrituras enseñan acerca de Él. El mismo Dios de Génesis en el que ellos creían, que creó todo con su pura palabra, ¿que a poco no podía hacer todo de nuevo? Por eso les dice, ustedes ignoran el poder de Dios. Lo están dejando a un lado. Hubieran reconocido que el Señor no solamente puede hacer esto, sino que siempre ha estado en sus propósitos el hacerlo. Es necesario creer que la Biblia es la revelación de Dios, que de pasta a pasta describe el carácter y propósito de Dios, pues de otra manera, insisto, estaremos pensando en un Dios de nuestra imaginación, un Dios conforme a lo que deseamos o lo que las distintas corrientes de pensamiento afirman, y no el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Pero Jesús establece que cuando una persona resucita, ya no está sujeta a las leyes antiguas de la vida física. Los resucitados son como los ángeles, dice, y las cosas naturales de esta vida, como el casarse, no operan en la vida eterna. Un comentarista dice, Jesús no estaba diciendo nada nuevo, pues aún en los mismos escritos rabínicos se decía que en la vida venidera no existe el comer ni el beber, el engendrar hijos, el regatear, no existen los celos, el odio y las peleas, sino que los justos se sentarán con coronas en las cabezas y estarán satisfechos con la gloria de Dios. Y esto es bien importante. Estarán satisfechos con la gloria de Dios. Es muy importante para comprender y aceptar la vida en la presencia de Dios. Para nosotros es muy difícil concebir una vida alejados de los seres que amamos. Y nuestro anhelo es que en la resurrección podamos continuar con esas relaciones. Pero nada de eso será necesario. Nada de eso será necesario. ¿Por qué? Porque estaremos satisfechos con la gloria de Dios. O sea, nos preocupamos demasiado por esas cosas. Pero en la presencia de Dios, nada de eso va a ser necesario. Y nuestra mente aquí no alcanza a captar realmente esa realidad. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Sí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya no tendremos que lidiar con el pecado de otros. Aleluya. Pero tampoco ellos tendrán que lidiar con nuestro pecado. Ya no habrá sufrimiento. Ya no tendremos que enfrentar las dificultades de esta vida. Pero la verdad es que vivimos demasiado aterrizados. Y dependiendo como a cada quien le vaya en la feria, pues dice, me quiero ir con el Señor o no me quiero ir todavía, ¿no? Válido. Pero una vez estando allá, nada de lo que aquí sucede será necesario, ni relevante siquiera. Y es importante tener en cuenta que Jesús no dijo, fíjense, no dijo que los creyentes se convertirán en ángeles tras la muerte. Dice, serán como ángeles. No dice que se convertirán en ángeles.
Un concepto equivocado a menudo promovido por la cultura popular. A lo que se refiere es que seremos como los ángeles en el sentido de la inmortalidad, porque ya no va a haber necesidad tampoco de procrear. Si nadie va a morir, no hay que reproducirse, no va a haber ese tipo de relaciones. En el pasaje paralelo de Lucas, en Lucas 20:36, dice, porque no pueden ya más morir. Ese es el punto. No pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. No dice que son ángeles, son iguales a los ángeles. En ese concepto, en ese término de ya no morir. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y también por ahí, ¿verdad? Hay una idea popular de que al morir una persona se convierte en un ángel, hasta un ángel personal, muy cercano, ¿verdad? A sus seres amados, que inclusive los cuida e intercede delante de Dios por ellos. Pero eso no tiene ningún fundamento bíblico. Es muy romántico, es algo, ¿verdad? Que sobre todo si muere un niño, pues la familia quiere creer que es un angelito que va a estar ahí cercano. O sea, qué bonito pensar así, pero no tiene ningún fundamento bíblico. Y como les digo, los que están en la presencia del Señor no tienen necesidad de nada de lo que tienen aquí. Sí. Dice en Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí? Nunca más. Recurriendo a la lógica basada en la existencia de este mundo, los saduceos posiblemente se hacían preguntas como las que Pablo plantea en el capítulo 15 de Primera de Corintios, el famoso capítulo de la resurrección, de la vida después de la muerte. En 1 Corintios 15, 35, dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta de Pablo es pues muy ilustrativa. Si van ahí a 1 Corintios 15, el versículo 36, Pablo responde, fíjense cómo responde, diciendo, necio. O sea, si tú preguntas esto, para empezar, eres un necio. Lo que tú siembras, pero está hablando sobre todo de los que dudan, ¿verdad?, de la resurrección. No los que genuinamente preguntan acerca de eso. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Eso se entiende claramente. Versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Digo, una explicación bastante amplia, ¿verdad? Que no vamos a entrar en el detalle en este momento porque no es el punto, pero está haciendo una clara diferenciación entre la vida en el aquí y ahora y la vida en el más allá, ¿sí? El cuerpo aquí, el cuerpo allá. Y claro que Jesús no les da toda esta explicación a los saduceos. Solamente les hace ver que están equivocados respecto al poder de Dios, porque la vida tras la resurrección será más que la continuación de la vida mortal. Será un tipo de existencia inmortal, glorificada, como la de los ángeles en el cielo. Y en segundo lugar, dice que están equivocados porque ignoran las Escrituras. Y para reforzar esa postura con respecto a la vida en la eternidad, Jesús prueba la doctrina de la resurrección por medio de las mismas Escrituras que los saduceos decían respetar. No se va a los profetas, no se va a los salmos, donde hay abundantes referencias acerca de la vida eterna. Se va a Éxodo. ¿Sí? Pero antes de eso, observen que Jesús es enfático al afirmar, porque cuando resuciten de los muertos, no dice, y si resucitan, sino cuando resuciten, estando por hecho que van a resucitar. No deja duda al respecto. Y dice el versículo 26, pero con respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Los lleva al Éxodo, al libro de Moisés. Antes no se citaba la Biblia en base a capítulo y versículo, ¿no? Sino alguna referencia, en este caso el pasaje de la zarza. Seguramente ustedes se acuerdan del pasaje de la zarza, de Moisés, en ese encuentro que tiene con Dios. Es lo que les está diciendo. Para nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, no cabe duda que la Biblia trata el tema de la resurrección ampliamente, pero los saduceos tenían como única fuente de autoridad, ya les dije, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y negaban que afirmara la resurrección corporal en esos escritos. Pero Jesús les demuestra su error citando un pasaje precisamente del Éxodo. ¿Acaso no han leído? Como diciendo, ¿verdad que sí lo han leído? ¿Verdad que sí lo han leído? Éxodo 3:6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y basado en este pasaje, Jesús concluye diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Con la misma escritura que ellos respetaban, decían que era autoritativa, les dice, ahí está la prueba de la resurrección. Todos esos patriarcas ya habían muerto cuando Dios le habla a Moisés en la zarza. Y sin embargo le dice a Moisés que Él es el Dios de ellos. No que fue el Dios de ellos,
sigue siendo el Dios de ellos. Y esto es una prueba de la resurrección encontrada en las escrituras reconocidas como inspiradas por parte de los saduceos. Y lo que Jesús está afirmando está basado en la realidad de una relación continuada con Dios gracias al pacto que Él hizo con ellos. Sigue siendo su Dios incluso tras la muerte física por la naturaleza duradera de su pacto. Pero ¿qué vemos aquí? Que cuando una persona se aparta de una correcta lectura e interpretación de las escrituras, va en camino al error, a vagar en su imaginación y a sacar conclusiones a modo, pero aparte arrastra tras de sí a muchos. Hablando acerca del carácter del anciano o pastor de la iglesia, Pablo dice a Tito que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Lo dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Los de la circuncisión eran los judaizantes, que insistían en el cumplimiento de las tradiciones y rituales del Antiguo Testamento. Y luego dice en el versículo 13 Pablo, este testimonio es verdadero. Dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y esa era la característica de los saduceos y de los fariseos también. Profesaban conocer a Dios, pero Jesús los pone en evidencia como unos ignorantes de Dios y de su palabra. En 1 Timoteo 1:5, Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando basamos nuestro pensamiento no en lo que la Biblia enseña, sino en lo que queremos creer, estamos sujetos a todo tipo de desviaciones. Y estamos sujetos a engañadores que se aprovechan de nuestra ignorancia. Matthew Henry dice, un conocimiento correcto de la palabra de Dios como depósito de la religión revelada y norma única de fe y conducta es el mejor preservativo contra el error. Un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Y ahí está nuestra responsabilidad. De cada uno de nosotros, de leer, estudiar, meditar, conocer la palabra de Dios. Y de nosotros, los pastores, de enseñar fielmente la palabra de Dios. Pero la soberbia de los saduceos y de los fariseos les impedía reconocer que tenían, además, delante de ellos al Mesías y que ellos estaban cumpliendo las mismas profecías al rechazar y llevar a la muerte a Jesús. ¿No se dan cuenta que ellos estaban cumpliendo la parte negativa de todas las profecías? De este lado de la cruz nosotros tenemos la ventaja de que todo lo que había sido anunciado se cumplió al pie de la letra. Si vamos ahí otra vez a 1 Corintios capítulo 15.
1 Corintios 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Todo esto, como podemos ver, sucedió conforme a las Escrituras. Y el no verlo y creerlo es vivir en la negación, con las terribles consecuencias de la condenación eterna. Pablo dice ahí mismo en 1 Corintios 15, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto es lo que intentaba el diablo a través de los saduceos. Imprimir, ¿verdad? Esa idea de que no hay resurrección. Dice, si no hay resurrección, dice Pablo, entonces Cristo no resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. En vano creemos, en vano hablamos de esto, en vano seguimos una, ¿verdad? Una religión. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Un poco redundante, pero fíjense cómo enfatiza el punto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y peor aún, están en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, dice, sorry, lo siento, decirles que siguen en sus pecados. ¿Y a qué lleva eso? A la muerte eterna. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahí sí que el mundo puede voltear a vernos y decir, pobrecitos. Depositada su esperanza en un error. Y eso es lo que el diablo quería lograr a través de los saduceos. Echar abajo la creencia de la resurrección para que al morir Jesús todos pensaran que hasta ahí había llegado su esperanza. Y de momento parecía que lo había logrado. Pero no se pudo salir con la suya. Claro que no se pudo salir con la suya. Pablo no deja ahí la disertación, dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Categóricamente. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, ahí está la buena noticia, ¿verdad? Es cierto, si Cristo no resucitó, entonces pobrecitos de ustedes, siguen destinados a la condenación eterna. Pero no es así, dice Pablo. Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron, de los que murieron es hecho, ¿sí? Porque Él vive, nosotros podemos vivir, podemos tener la seguridad de la vida eterna, podemos tener una esperanza viva. Para los que por la gracia de Dios hemos creído, este pasaje acerca de la resurrección es de muchísimo aliento y seguridad, porque no vivimos sin esperanza, sino todo lo contrario, vivimos en la certeza de lo que nos espera, que es algo inexplicablemente mejor que lo que tenemos y disfrutamos ahora. Conocer de verdad las Escrituras es tener los corazones listos para recibir al autor de la salvación.
viviendo en una esperanza firme, tal como dice el autor de Hebreos con respecto a la promesa dada a Abraham. Vayan a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, no pueden ser cambiadas, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos un fortísimo, dice, un fortísimo consuelo. Y lo tenemos porque Cristo murió y porque resucitó. ¿Sí? Entonces no solamente significa vivir bajo una esperanza viva, sino también implica perseverancia. Vivir a la luz de la eternidad nos ayuda a perseverar en este mundo con todas las dificultades que esto implica. Y la garantía de esta promesa está en el hecho de que Jesús entró por nosotros en el lugar santísimo. Y lo hizo no solamente como sacerdote, como lo hacían anteriormente el sumo sacerdote, sino lo hizo como el sacrificio. El cordero sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Así que nos brinda la plena confianza de lo que nos espera después de la muerte. En 1 Pedro 1:3, Pedro bendice al Señor y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que tenemos por la seguridad, por la resurrección de Cristo? Una esperanza viva. Es decir, una plena certeza de nuestra salvación porque está garantizada por la resurrección de Cristo, porque venció a la muerte. Está garantizada por el poder de Dios. Y eso es lo que ignoraban los saduceos, que los acusa Jesús. Están muy equivocados. Dice, ¿por qué? Porque ignoran las Escrituras y porque ignoran el poder de Dios. Iba a ser demostrado dentro de muy poco tiempo, unos días, iba a ser demostrado el poder de Dios resucitando a Jesús de la muerte. Pero también esta doctrina nos ayuda en nuestra santificación. Es esa certeza lo que nos motiva a vivir en esta vida en una continua santificación. Los que piensan como los saduceos que no hay resurrección viven en el aquí y el ahora sin un propósito eterno y terminan dándole rienda suelta a sus pasiones carnales. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una filosofía muy del mundo, ¿verdad? Dale rienda suelta a tus pasiones, al cabo que aquí, mira, se acaba todo. No, porque así como hay resurrección para vida, hay resurrección para muerte. Y eso es lo que muchos quieren ignorar. Que se va a acabar la vida y ahí ya, se paró, se acabó el reloj. Punto. Entran en la nada, ¿verdad? No. Así como hay resurrección para vida, hay resurrección para muerte.
en el castigo eterno. Sin embargo, los cristianos vivimos en continua santificación por la esperanza que tenemos por delante. En 2 de Pedro 3:3 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahí está la exhortación. A la luz de las promesas que tenemos, ¿cómo vamos a vivir en el aquí y el ahora? Con diligencia, siendo hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y en 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por último, conocer a Dios es conocer su plan redentor y nos anima a vivir confiados en Él. Escribiendo a Tito, el apóstol Pablo dice en Tito 1:1 y 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Wow. Conocer a Dios es conocer su plan redentor. Es conocer a Cristo. Es reconocer nuestra necesidad de salvación, lo cual nos debe llevar al arrepentimiento y a creer que Cristo fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, para asegurarnos la vida eterna. Descansamos en la salvación que Cristo ha obtenido por nosotros. Oremos, Padre, gracias. Gracias por esa esperanza viva que tú nos das a través del Evangelio. Porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Pero no quedó ahí, sino que resucitó y vive ahora para que nosotros podamos en Él vivir también para siempre. Te bendecimos por ellos, Señor, y oramos por todos aquellos que aún no tienen la certeza de su salvación, para que en arrepentimiento y fe vengan a ti, a Cristo, el único en quien hay salvación. Para tu gloria te lo pedimos. Amén.